Imagina un coloso de acero, dormido bajo kilómetros de agua, envuelto en oscuridad fría y en un silencio que pesa como una losa. A su alrededor, la llanura abisal extiende una inmensidad sin límites. Arriba, la superficie brilla con la fugacidad de las olas, lejos de las máquinas y de las voces que un día habitaron ese casco. Estas son historias reales, documentadas en registros públicos y en cables desclasificados. Relatos donde la tecnología y el misterio se encuentran en el mismo latido lento del océano. No son leyendas, son informes, grabaciones hidroacústicas, bitácoras y búsquedas que levantaron nubes de preguntas en gobiernos, en familias y en equipos de rescate. Esta es la primera parte de ese archivo nocturno, contada en voz baja para acompañar el silencio del mundo. El mar, por definición, es el último gran archivo cerrado. Guarda lo que la vista no puede alcanzar y lo que la luz no puede tocar. Registrar su memoria requiere instrumentos que oigan donde el oído humano no llega, cadenas de hidrófonos ancladas en fondos oceánicos, arrays que escuchan el pulso bajo las olas y que, durante la Guerra Fría, interpretaron estallidos lejanos como mensajes de una pugna entre grandes potencias. El sistema SOSUS, por ejemplo, es un entramado de sensores submarinos que documentó, en su momento, sonidos de baja frecuencia con precisión suficiente para señalar colapsos, choques o detonaciones. Más tarde, herramientas internacionales, como la red hidrofónica del CTBTO, el organismo que vigila pruebas nucleares, captarían señales anómalas que, en algunos casos recientes, sirvieron para confirmar eventos subacuáticos en el registro temporal del planeta. Hablaremos de registros, de patrones sonar, de implosiones y explosiones internas. Hablaremos también de decisiones políticas, de operaciones de inteligencia y del efecto humano de la espera. Cada caso que sigue tiene su propia atmósfera, un fondo técnico donde se buscan causas y un paisaje emocional donde viven los que quedaron en la superficie. En todos, el océano actúa como testigo y como sepulcro, y aun cuando las máquinas nos devuelven fragmentos de verdad, siempre queda un espacio oscuro en torno a la pregunta principal: ¿qué sucedió realmente? Si estas historias te llaman la atención, suscríbete para acompañarnos en los próximos relatos nocturnos. No prometo respuestas absolutas, solo documentos, testimonios y esa calma que trae la observación pausada. 2 explosiones, un silencio profundo. En mayo de 1968, el USS Scorpion, un submarino operacional de la Armada de los Estados Unidos, dejó de comunicarse. Navegaba por el Atlántico, en una época donde cada movimiento submarino estaba cargado de tensión, porque la Guerra Fría rondaba cada mapa. Lo que primero llamó la atención de los analistas no fue la falta de señales de radio, sino el patrón acústico que dejó en los registros. En los archivos de SOSUS aparecieron 2 detonaciones separadas por un intervalo breve, y después el vacío absoluto. Cuando los restos fueron localizados años después, a algo más de 3.000 metros de profundidad, los equipos describieron un casco fragmentado. Parte del submarino parecía partido, otras secciones mostraban marcas de fractura que sugerían colapso estructural. Desde entonces se construyeron varias hipótesis, todas documentadas en informes oficiales y en análisis técnicos, y ninguna llenó por completo el hueco de la incertidumbre. Una teoría sostiene que un torpedo iniciaría la tragedia, una explosión interna que al detonarse dentro del contorno metálico produjo la primera ruptura. Otra hipótesis plantea la posibilidad de una colisión con un objeto no identificado o con material sumergido, seguida de un evento secundario que completó la catástrofe. Un tercer planteo considera que fallos en sistemas críticos, cortocircuitos, acumulación de hidrógeno por problemas en las baterías o un mal funcionamiento del sistema de soplado de lastre llevaron a una pérdida de control y a sucesos encadenados que terminaron en implosión. Los ingenieros explican con frialdad lo que significa implosión. Cuando la presión exterior supera la capacidad estructural, el casco cede hacia adentro en una fracción de segundo. Es un colapso instantáneo que no deja tiempo para reacción, y así se describe en los peritajes: un final abrupto, sin agonía prolongada, con la nave convertida en piezas que el mar recogería. Lo que se sabe con relieve documental es que SOSUS registró los estallidos, que el casco fue hallado a gran profundidad y que existen fracturas que sugieren varios tipos de esfuerzo estructural. Lo que no se sabe, y ahí está la frontera de la historia, es la combinación exacta de factores que llevaron a ese resultado.
Las autoridades militares han mantenido informes reservados por décadas. Algunas piezas se hicieron públicas y otras permanecieron en archivos con acceso restringido. Esa mezcla de evidencia y silencio alimentó desde entonces preguntas en voz baja y en corrillos técnicos. ¿Fue un accidente técnico, un fallo humano, una falla en la cadena de mantenimiento o algo más complejo, una concatenación de coincidencias fatales? El Scorpion dejó lecciones prácticas. Los análisis post-evento y las revisiones de procedimientos incluyeron recomendaciones para inspecciones más rigurosas y para mejoras en protocolos de emergencia. Fue una de las tragedias que empujaron a cambiar la manera en que se evalúan riesgos en submarinos de guerra. No solo el diseño, sino la cultura del mantenimiento, la redundancia de sistemas y la transparencia en reportes de incidentes. En el silencio que siguió, la tripulación, hombres con nombres, historias y familias, pasó a formar parte de ese archivo sumergido. Respetar su memoria es a la vez atender los datos y reconocer la incertidumbre. Construir un monstruo para levantar otro monstruo. Otra historia que ocupa legajos y salas de reuniones tiene su centro en el K-129, un submarino soviético que se hundió en marzo de 1968 en aguas del Pacífico Norte. Los hidrófonos aliados captaron señales que con el paso del tiempo fueron interpretadas como indicios de un evento de considerable magnitud. La ubicación aproximada fue triangulada por escuchas y por correlación de datos. Para la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales, el hundimiento del K-129 no fue solo una pérdida, fue una oportunidad y un problema por el tipo de material que el submarino podía aportar y por la necesidad de saber qué había ocurrido. Lo que sigue está documentado en memorandos y en programas desclasificados. Se planificó una operación para recuperar partes del sumergido. Para llevarla a cabo se construyó un buque singular, el Hughes Glomar Explorer. Presentado públicamente como una embarcación de investigación de minerales en aguas profundas, su verdadero propósito fue levantar del fondo piezas del K-129. La construcción y la misión fueron parte de lo que entonces se llamó Project Azorian, un esfuerzo complejo que combinó ingeniería a gran escala y secretismo extremo. El Glomar Explorer se convirtió en símbolo de la tensión entre transparencia y sigilo. Cuando la prensa preguntó y cuando los rumores comenzaron a circular, la respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos fue memorable por su ambigüedad formal. La política aplicada en ese caso se resumió en la frase que pasaría a la historia del secreto gubernamental: ni confirmar ni negar. Aquel enunciado que se volvió un escudo retórico para operaciones sensibles. La política misma fue documentalmente registrada en comunicaciones internas y en el manejo de la información pública. Lo que se sabe con detalle público es que hubo una operación de recuperación, que la nave fue diseñada para ese propósito y que la empresa detrás del proyecto operó bajo una cubierta corporativa y científica. Menos claro quedó durante años cuánto material fue efectivamente traído a bordo y qué conclusiones se extrajeron de lo recuperado. Algunos fragmentos fueron reclamados y estudiados, otros datos permanecieron en archivos con acceso restringido. Las versiones oficiales hablaban de una recuperación parcial, y documentos posteriores confirmaron que no todo aquello que se buscaba llegó a la superficie. La historia del K-129 muestra un aspecto diferente del misterio submarino. No es solo culpa de la naturaleza o de fallos técnicos. A veces el secreto humano y las decisiones políticas generan otra capa de oscuridad. Recuperar un cascarón de acero no es simplemente una operación de grúa en el agua, es emplear ingeniería capaz de vencer la presión, es diseñar brazos y campanas que mantengan su integridad bajo miles de metros de columna hídrica. Es también lidiar con implicaciones diplomáticas. Un objeto recuperado podría ser evidencia de capacidades militares, de tecnología o de incidentes que cambiarían ecuaciones geopolíticas. Detrás de la retórica del ni confirmamos ni negamos, hay familias, oficiales y operadores que dieron sus vidas marcadas por años de silencio. Se preguntó por qué el K-129, con su perfil y su ruta, estaba fuera de patrón. Se propusieron teorías: un fallo técnico catastrófico, un accidente durante maniobras, un enfrentamiento con otra embarcación o un incidente interno. Cada hipótesis tiene sus defensores y cada defensa su documentación parcial. Al final, la verdad quedó, en gran medida, bajo agua y bajo papel sellado. Un mensaje corto, un golpe sordo. Saltamos al siglo XXI para escuchar un relato moderno y, sin embargo, con ecos de los anteriores. En noviembre de 2017, un submarino argentino, el Ara San Juan, comunicó un problema: entrada de agua por el snorkel,
y poco después un corto en las baterías. Ese mensaje fue breve y técnico. Quienes han leído las transcripciones lo describen como una comunicación profesional, hecha para alertar sin alarmar. Las horas siguientes fueron de espera y de rastreo. El contacto se perdió y comenzaron las búsquedas. No mucho después, registros hidrofónicos independientes captaron una anomalía en los días coincidentes con la desaparición. El sistema vinculado al CTBTO registró una señal inusual en la zona y en la franja temporal correspondiente. Ese registro se convirtió en una pieza clave para los equipos que buscaban al San Juan, un estallido anómalo en el océano, documentado, que encajaba con la pérdida repentina de una nave sumergida. La búsqueda se convirtió en operación internacional. Buques de distintos países, aeronaves, equipos especializados y compañías privadas se pusieron al servicio de encontrar el casco y confirmar qué había ocurrido con la tripulación. La empresa Ocean Infinity, con herramientas de exploración robótica moderna y vehículos no tripulados, localizó finalmente el punto donde yacía el submarino. Las imágenes y el análisis del casco mostraron un patrón de daño coherente con una implosión, sectores comprimidos, ausencia de restos externos que indicaran una larga agonía en el interior y señales que, para los expertos, sugieren que un evento violento pero repentino destruyó la presión interna. Técnicamente, los peritos describieron una secuencia plausible. Agua entró por el snorkel, se produjo un cortocircuito en las baterías, la descomposición y la acumulación de hidrógeno derivaron en una explosión interna. Esa explosión afectó sistemas de control. El submarino perdió la capacidad de sostener su profundidad, la presión externa lo venció, produciendo una implosión que terminó con la unidad. Cada término de esa secuencia está fundamentado en análisis técnicos y en comparaciones con incidentes similares. Pero, como en otros casos, el detalle exacto de la progresión interna y las decisiones de la tripulación en esos instantes quedan solo como conjetura fundada. En la superficie, la historia dejó otra marca, la espera de las familias. En muelles y en salas de reunión, padres, madres y parejas siguieron noticias durante días y semanas. La incertidumbre se convirtió en una presencia constante. Para ellos, los informes técnicos eran un modo de poner palabras a lo ocurrido, pero no borraban la experiencia del tiempo detenido. Entre documentos oficiales y declaraciones públicas surgieron discusiones sobre mantenimiento, sobre protocolos adoptados previamente, sobre decisiones tomadas en mar. Algunas investigaciones sugirieron que ciertos procedimientos o reparaciones previas podrían haber influido, pero los informes finales, en muchos puntos, mantienen una formulación prudente, hipótesis más probables, elementos documentados y mucho que no podrá ser confirmado con absoluta certeza. Lo que estas tres historias, Scorpion, K-129 y San Juan, comparten, más allá del océano que las acunó, es la capacidad de mostrar varias capas de incertidumbre. Hay un nivel técnico, las máquinas, las baterías, los torpedos, la física de la presión. Hay un nivel humano, la tripulación, la formación, la toma de decisiones bajo estrés. Y hay un nivel político, el secreto, la decisión de recuperar o no recuperar, las prioridades de Estado. En cada caso, se documentó algo, explosiones registradas, búsquedas, recuperaciones parciales, respuestas oficiales. Y en cada caso, quedó algo bajo agua que sigue sin responder del todo. El mar no es inhumano, es indiferente. No responde a la culpa ni a la acusación. Guarda y a veces devuelve fragmentos. Pero lo que no devuelve son las imágenes completas, ni las horas dentro del casco, ni las conversaciones que se dieron en segundos definitivos. Ese silencio, denso y absoluto, convierte a cada archivo en una invitación a preguntar, más que en una oferta de certezas. Mientras la noche avanza y el murmullo de las olas parece cubrir nuestra respiración, las historias no pierden su capacidad de inquietar. Cada registro hidrofónico, cada carta desclasificada, cada expedición al fondo añade una pieza al rompecabezas, pero también genera nuevas preguntas. La labor de quienes investigan es unir esas piezas con rigor, comparar registros de SOSUS, cotejar señales del CTBTO, analizar imágenes de ROS, leer bitácoras y examinar pruebas forenses sin sensacionalismo. Solo así se respeta la memoria de quienes ya no están y se evita convertir tragedia en espectáculo. Hacia el fondo, hacia la ingeniería que no cede. Cuando se mira a fondo las operaciones de recuperación y los diseños de submarinos,
Se tiende a pensar en grandes máquinas y en valentía, pero también hay una prosa técnica, un lenguaje de tolerancias, de presión admisible, de márgenes que no toleran error. Los ingenieros hablan de redundancia, sistemas duplicados que deben fallar de forma independiente para que ocurra una pérdida total. Hablan de materiales, de soldaduras, de fatigamiento por ciclos de inmersión, de pruebas hidrostáticas en superficie, y de cómo una combinación de factores pequeños puede provocar una falla catastrófica. Para entenderlo con una imagen, imagina una lata gigante enterrada bajo un peso que aumenta a cada metro que bajas. Esa lata fue diseñada para resistir cierto empuje. Si en algún punto la estructura presenta una grieta microscópica, si hay corrosión desconocida, si un tornillo falla bajo fatiga, o si una explosión interna la debilita desde dentro, la suma de esos fallos puede ser suficiente para que la lata no aguante. En el caso de los submarinos de guerra, además, hay cargas adicionales, municiones, sistemas de propulsión, torpedos en plataformas que agregan complejidad y riesgo. Las grabaciones de redes como SOSUS son en ese sentido testigos muy literales. Traducen el lenguaje íntimo del metal y la presión en picos de energía, en estallidos que los expertos pueden analizar. No es poesía, aunque a veces suena así. Un estallido profundo, seguido por un largo silencio, donde el océano, otra vez, toma la palabra en quietud. La noche sigue siendo joven para la historia, y quedan casos que explorar. El Kursk, y la nota que mostró la humanidad atrapada en una nave en agonía. El Surkuf, el coloso híbrido de la Segunda Guerra que desapareció sin rastros. El Thresher, cuya pérdida provocó reformas técnicas que cambiaron la seguridad submarina para siempre. Y las historias más enigmáticas de submarinos que navegaron rutas extrañas y aparecieron en lugares inesperados tras la guerra. Cada uno de estos relatos tiene su propio tempo, sus propios documentos y sus propias preguntas no resueltas. Mientras tanto, en la oscuridad, las máquinas de exploración han mejorado. Vehículos ROV, cámaras de alta definición, naves autónomas equipadas con sonares de barrido lateral permiten cartografiar fondos que antes eran inaccesibles. Empresas privadas y consorcios internacionales suman esfuerzos a las armadas y a institutos científicos. Pero la técnica, por más avanzada, solo puede mostrar los restos. La interpretación siempre necesita prudencia. Recuperar piezas es una tarea de ingeniería. Entender las circunstancias que llevaron a un suceso es además una labor de historiadores, de técnicos, y en muchos casos de familiares que piden memoria y claridad. A medida que avanzamos en la noche, y la voz se hace más baja, hay que recordar un detalle esencial. Documentar no es afirmar culpabilidad. Decir que SOSUS registró 2 detonaciones, o que el CTBTO detectó una señal anómala, no es construir una acusación. Es poner sobre la mesa los hechos que existen, y separar esos hechos de las interpretaciones, de los rumores, de las hipótesis que circulan cuando falta información. Mantener esa distinción es parte del respeto que debemos a las víctimas y a la verdad. El archivo del fondo no es inmutable. Se agrega a él con cada expedición, con cada desclasificación, con cada estudio que compara datos acústicos y registros de navegación. A veces lo que se encuentra confirma supuestos, otras abre nuevos interrogantes. Aún así, en cada hallazgo hay una presencia histórica que permanece constante, el acero que descansa, la oscuridad que ocupa el espacio, y esa sensación de que el océano conserva preguntas que la luz de la superficie no alcanza. En el próximo tramo de estas historias nos acercaremos a la obra humana que quiso desafiar al abismo y levantar del fondo lo que el océano había guardado. Relataremos con detalle la empresa que construyó un buque enorme para intentar recuperar lo que estaba bajo el lodo marino, y veremos cómo las declaraciones oficiales se entrelazaron con expedientes secretos y con la retórica del silencio institucional. Por ahora, deja que el murmullo de las olas sea la última compañía, y que la respiración se haga lenta, acompañada por la idea de que debajo, en la sombra, cada pieza espera ser leída con calma y con respeto. La historia del K-129 siguió desplegándose como una madeja que alguien trataba de desenredar bajo la superficie. La proeza técnica del Glomar Explorer no fue un gesto simbólico, fue la respuesta práctica a la pregunta de qué podía aportar la ingeniería cuando la geopolítica exigía respuestas. El buque, con su enorme torre central y su plataforma diseñada para sostener una prensa gigantesca, llegó a simbolizar la voluntad de recuperar información que de otra manera habría permanecido enterrada en el barro oceánico. Los documentos desclasificados y los testimonios posteriores coinciden en lo esencial. La operación fue ambiciosa, técnicamente audaz y en muchos aspectos paradójica. Para levantar secretos era necesario construir otro secreto.
El sistema de elevación diseñado para ese propósito intentó, en términos técnicos, controlar una pieza de metal que había pasado años bajo una columna de agua implacable. A esa profundidad, el casco del submarino ya no es la misma estructura que permaneció a flote. La presión lo aplasta, lo altera, lo vuelve frágil. Intentar extraerlo implicaba trabajar con piezas que podían fracturarse en el tránsito, con barro adherido, con tensiones internas desconocidas. En la práctica, lo que se consiguió fue una recuperación parcial, fragmentos suficientes para la evaluación, pero no todo lo que se habría querido. Esas secciones, una vez a bordo, fueron objeto de estudio por ingenieros y especialistas en inteligencia. Lo que no se documentó públicamente quedó en archivos que con el tiempo se han abierto solo parcialmente. La operación Azorian expuso otra tensión. ¿Qué ocurre cuando el derecho a saber de ciertas comunidades choca con la lógica del secreto de Estado? Las familias de tripulantes soviéticos, los analistas occidentales, las Fuerzas Armadas y los gobiernos sostuvieron puntos de vista que a menudo no coincidieron. Los periodos de silencio oficial, las respuestas evasivas y la retórica del ni confirmar ni negar dejaron espacios en las que las hipótesis prosperaron. Algunas versiones proponían errores de navegación o fallos mecánicos. Otras, sin pruebas concluyentes, mencionaban encuentros o choques con otras unidades. La diferencia entre lo que pueden decir los documentos y lo que la imaginación completa es en estos casos una frontera delicada. Se debe ser claro sobre lo que está documentado y lo que, sin más que especulación, rellena los huecos. La maquinaria diplomática también tuvo su papel. Recuperar fragmentos de un submarino de otra nación en los mares internacionales implicaba consideraciones de derecho internacional, de diplomacia y de riesgo político. Ciertamente, la acción tuvo ramificaciones en la manera de manejar información sensible, en protocolos de recuperación y en la voluntad de transparentar o no ciertos hallazgos al público. Técnicamente, la operación mostró que, incluso en los rincones más oscuros del océano, la ingeniería puede alcanzar lo que antes se consideraba definitivo. Políticamente, recordó que no siempre lo que se logra en términos matéricos resulta suficiente para disipar dudas. Cuando la noche parece cerrarse sobre este capítulo, lo que queda en la memoria es una imagen, un gran aparato mecánico que intentó traer a la luz lo que el mar había guardado. Lo que se sabe está en expedientes y en piezas analizadas. Lo que no se sabe sigue en el lodo y en las páginas selladas. Esa ambivalencia es en sí misma parte del relato. Más al norte, en el frío del mar de Barents, el Kursk nos devuelve la dimensión humana de estos desastres. El 12 de agosto de 2000, durante maniobras que reunieron a varias unidades, el submarino ruso sufrió 2 detonaciones registradas por estaciones hidroacústicas internacionales, una primera explosión de menor magnitud, seguida minutos después por un estallido mucho mayor. Ambos eventos quedaron plasmados en espectrogramas y en mediciones que los expertos cotejaron con rutas de navegación y con la geometría del casco. Cuando la atención se volvió hacia el lugar del siniestro, la complejidad del rescate y las decisiones políticas adquirieron una presencia que, en los hechos, terminó siendo tan relevante como la propia física del daño. El elemento humano más conmovedor de ese episodio fue la nota que, más tarde, se asoció al nombre de un marino, Dmitry Kolesnikov. No fue una carta grandilocuente ni un manifiesto, fue un rastro mínimo de esperanza y de realidad cotidiana, una evidencia de que, dentro del casco, hubo momentos de lucidez, de sufrimiento contenido y de intento por comunicarse con el mundo exterior. La nota se convirtió en símbolo de la tragedia. No solo mostraba la angustia de la tripulación atrapada, sino también el tiempo que transcurrió entre el accidente y la reacción internacional. Muchas voces recordaron que hubo intentos tardíos de auxilio, reticencias a aceptar ayuda extranjera, y una cadena de decisiones que, según algunos analistas, pudo haber cambiado el desenlace. La investigación oficial apuntó, finalmente, a la detonación de un torpedo equipado con combustible especial, HTP, peróxido de hidrógeno de alta concentración, como la causa probable que inició la catástrofe. Técnicamente, el HTP puede, en determinadas condiciones, descomponerse y provocar una rápida liberación de energía si se mezcla con aceite o si una junta falla. Esa hipótesis quedó respaldada por análisis forenses de restos y por la dinámica conocida de ese tipo de propulsión. Sin embargo, otras voces sostuvieron la posibilidad de una colisión o de un evento externo que desencadenara la secuencia.
Los informes comparados, las imágenes y las pericias fueron claras en un punto. Dentro del submarino, hubo marinos que intentaron sobrevivir, que escribieron mensajes, que lucharon contra el tiempo. Pero lo que se sabe con certeza no cubre todos los detalles de las decisiones, ni explica completamente por qué la ayuda llegó tan tardíamente. El Kursk dejó lecciones duras. Desde la perspectiva técnica, subrayó los riesgos asociados a ciertas configuraciones de torpedos y materiales energéticos. Desde lo político, puso en evidencia la fricción entre soberanía y cooperación internacional en situaciones de rescate. Y desde lo humano, preservó el recuerdo de quienes se quedaron esperando una superficie que no respondió a tiempo. Desde la Segunda Guerra Mundial surge otro tipo de misterio, el Surkov, un gigante híbrido que combinaba características de sumergible y de crucero, diseñado para operar lejos y con autonomía. En su concepción, el Surkov fue una respuesta a necesidades específicas: llevar aviones, transportar cargas, realizar misiones que en su época requerían soluciones ingeniosas y poco ortodoxas. Sin embargo, el destino de este coloso fue la desaparición. Durante la campaña del Atlántico, en un teatro donde los movimientos navales eran rápidos y las comunicaciones contradictorias, el Surkov dejó de comunicar y jamás se hallaron restos concluyentes que explicaran su fin. Los informes de la época, combinados con testimonios posteriores, repasan varias posibilidades: cierta confusión con un carguero, como el Thomson Likes, que aparece en algunas crónicas, un ataque enemigo en condiciones de guerra, o un fallo estructural que derivó en su hundimiento. La dificultad para obtener pruebas claras radica en dos hechos que siempre complican a los historiadores de la guerra: el caos operativo del conflicto y la fragmentación de los archivos. Parte de la documentación se perdió o quedó dispersa, otras piezas fueron contradictorias, y algunas versiones se establecieron como rumores que nunca pudieron convertirse en pruebas. Por eso, el Surkov sigue siendo, en el registro, una pregunta abierta, un esqueleto de posibles explicaciones que ninguna fuente por sí sola logra completar. La ausencia de rastros no implica la ausencia de investigación. Estudios posteriores analizaron rutas, condiciones de mar, registros de comunicaciones y posibles encuentros. Pero la conclusión prudente de la historiografía es que no existe un dictamen concluyente. Para la narrativa nocturna que aquí nos guía, esa falta de cierre funciona como una invitación a la contemplación. Piezas de acero que descansan en la oscuridad, historias de tripulantes y de constructores que se encogen en la memoria, y la certeza de que, en tiempos de guerra, el azar y el peligro se mezclan de formas que rara vez llegan a contarse con todos sus detalles. El USS Treasure, que desapareció en 1963 durante una inmersión de prueba frente a la costa de Nueva Inglaterra, plantea una lección distinta, una tragedia que, en su desenlace, provocó cambios profundos en la seguridad submarina. Los registros de audio y las comunicaciones finales, en especial la frase hoy recordada como «intentaremos soplar», remiten a una maniobra técnica concreta: activar el sistema de soplado de lastre para recuperar flotabilidad. En el caso del Treasure, la secuencia final reflejó la incapacidad de restaurar la profundidad segura, pérdida de control eléctrico y una progresiva degradación de sistemas de propulsión y control. La investigación posterior fue rigurosa y minuciosa. No se quedó solo en buscar culpables. Se centró en comprender fallos de diseño, problemas de soldadura, procedimientos de prueba y la interrelación de sistemas redundantes que, en conjunto, no fueron suficientes. El resultado fue la creación del programa SubSafe, un conjunto de normas y procedimientos encaminados a asegurar la integridad de los submarinos frente a fallas que pudieran permitir inundaciones no controladas. SubSafe no es un invento teórico, es una política técnica que implicó cambios en diseño, mantenimiento, pruebas y certificación. En muchas armadas, ese legado se tradujo en una reducción notable de incidentes fatales por problemas estructurales comparables. En términos humanos, el Treasure mostró la importancia de no subestimar fallos aparentemente menores, y la necesidad de cultura de seguridad que priorice la prevención antes que la explicación posterior. Para quienes trabajan en diseño y operación, ese episodio se convirtió en un recordatorio constante: el océano no perdona errores sistemáticos. Las historias de posguerra también tienen su cuota de misterio y rumor, y ahí aparecen los casos de los submarinos alemanes U-530 y U-977, que arribaron a las costas argentinas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ambos desembarcaron en Puerto Madryn en fechas posteriores a la rendición alemana, hechos que despertaron interrogantes inmediatos, rutas inusuales, bitácoras incompletas o destruidas y declaraciones contradictorias que alimentaron especulaciones.
Algunos relatos han vinculado esos arribos a teorías sobre escapatorias de jerarcas nazis. Otros los interpretaron como simples intentos de supervivencia por parte de tripulaciones que buscaron evitar la captura. La clave aquí es la diferencia entre evidencia y rumor. Los registros oficiales argentinos recogen la llegada de los submarinos, las inspecciones y ciertos detalles de la tripulación. Lo que no se ha logrado documentar con pruebas sólidas son los relatos sensacionales que conectan esas llegadas con conspiraciones mayores. La historiografía responsable pone en primer plano lo que los archivos muestran: movimientos de unidades, declaraciones de oficiales, inventarios y la evidencia material disponible. Y, cuando se enfrenta a testimonios contradictorios, adopta la prudencia de distinguir entre lo que puede confirmarse y lo que no. En todos estos relatos late un patrón que, cuando se compara con atención, ofrece pistas sobre recurrentes modos de fallo. Uno de los más reveladores es la diferencia entre implosión y explosión. Una explosión es una liberación de energía hacia afuera, una onda expansiva que arranca materia y que puede dejar señales visibles y esparcidas. Una implosión, en cambio, es el cese del soporte interno frente a una presión exterior que supera la resistencia del casco. Es un colapso hacia adentro que suele ocurrir en fracciones de segundo, con muy poca oportunidad para reacción. Técnicamente, los registros hidroacústicos permiten diferenciar ciertos rasgos: la forma de la señal, su duración, su perfil de frecuencia. Esos matices son los que han permitido, en casos como el Scorpion o el San Juan, inferir la secuencia probable de eventos. Otro patrón recurrente es el fallo encadenado. Las máquinas modernas dependen de redundancias pensadas para evitar fallos totales. Pero cuando un componente crítico falla y a continuación las redundancias tampoco responden por razones diversas, un fallo de diseño, un mantenimiento inadecuado, una acción humana en condiciones de estrés, el resultado puede ser la pérdida de la capacidad de maniobra. En submarinos, esa pérdida es mortal en poco tiempo: incapacidad de controlar profundidad, de generar energía, de comunicarse. Los peritajes suelen reconstruir estas cadenas a partir de signos indirectos: registros de sensores, fragmentos recuperados, testimonios previos y en ocasiones señales hidroacústicas que quedan como testigos mudos. La dimensión política no es menos relevante. El secreto puede ser una herramienta de seguridad, pero también puede convertirse en un obstáculo para la cooperación que salva vidas. La decisión de aceptar o rechazar ayuda extranjera, las posibles represalias diplomáticas y el papel de la prensa configuran un contexto que, en varios casos, tuvo impacto directo o indirecto en el resultado de los rescates. A veces, la prioridad estatal por controlar la narrativa prima sobre la inmediatez de la ayuda. Otras veces, la cooperación internacional se produce con eficacia y rapidez. La historia registra ambos caminos. En términos humanos, las familias son otro elemento constante. La espera, el no saber, la búsqueda de relatos que expliquen, la insistencia por obtener expedientes y la tarea de honrar la memoria de los que no volvieron son procesos que trascienden la técnica. Los documentos por sí solos no reconfortan del todo, pero la investigación rigurosa y la transparencia, cuando existen, aportan al menos un marco para entender lo ocurrido y quizás aprender para que no se repita. A principios del siglo XXI se produjo una mutación en la capacidad para buscar y recuperar. Las tecnologías modernas de exploración permitieron llegar a profundidades y con resoluciones que antes eran impensables. Vehículos teledirigidos, ROVs, plataformas autónomas y sonares de barrido lateral son hoy herramientas habituales. Ocean Infinity, por ejemplo, combinó esas tecnologías con metodologías de búsqueda sistemáticas y con algoritmos que optimizan la cobertura del lecho marino. Su hallazgo del Ara San Juan fue el resultado de días de trabajo, de correlación de datos y de paciencia técnica. Esa mejora no elimina la incertidumbre, pero sí reduce ciertos márgenes. Encontrar un casco permite confirmar hipótesis, fechar eventos y aportar pruebas concretas para explicaciones más sólidas. Aún así, la técnica no equivale a conocimiento absoluto. Un casco hallado nos dice dónde está, en qué estado, ofrece pistas sobre la progresión del daño, pero no recupera las conversaciones, las decisiones tomadas en segundos, ni la experiencia interior de la tripulación. Por eso el trabajo de investigación no puede limitarse a la pericia mecánica. Necesita sociología, antropología, historial y una escucha respetuosa con los familiares. Cuando todas las historias se colocan una al lado de la otra, aparecen hilos comunes que merecen ser mencionados con calma.
Primero, la fragilidad del material humano frente a la inmensa presión del entorno. Segundo, la necesidad de procedimientos de seguridad que no sean meros formalismos. Tercero, el impacto del secreto y de las decisiones políticas en la posibilidad de salvar vidas. Cuarto, la utilidad de la tecnología acústica como testigo objetivo, aunque siempre sujeta a interpretación. Y por último, la persistencia del misterio como condición casi inevitable en sucesos que ocurren en lugares donde la luz no llega. No se trata de una invitación al escepticismo absoluto ni a la sospecha sistemática. Más bien, es un llamado a combinar la curiosidad con la prudencia, a respetar las evidencias documentadas, los registros de SOSS, las señales del CTBTO, los testimonios oficiales, las imágenes de ROVs, y a etiquetar con claridad aquello que es hipótesis o rumor. Esa disciplina es la que honra tanto a la historia como a las víctimas. En la penumbra final que propone esta lectura nocturna, conviene detenerse en la imagen que mejor resume todo esto: el mar como guardián de preguntas. No es un sentido alegórico vacío, es una constatación literal. A kilómetros bajo la superficie, el acero descansa en un sueño de presión constante. Las luces del mundo no lo alcanzan, pero nuestras máquinas y nuestras historias, con paciencia y respeto, pueden rozar sus contornos. A veces, al tocar, recuperan fragmentos de verdad que arrojan luz y alivian la incertidumbre. Otras veces, lo que devuelven es la confirmación de que hay límites, a la tecnología, al derecho, a la posibilidad de comprenderlo todo. Deja que esa imagen sea la última antes de ceder al sueño. Un casco de acero, frío y firme, sostenido por el abrazo oscuro del abismo. Señales en registros que se parecen a pequeñas constelaciones en un mapa hidroacústico. Familias que guardan nombres, técnicos que analizan espectros, y el océano, que acuna preguntas y responde solo a su modo, lento y definitivo. Si este repaso te resonó y quieres seguir escuchando relatos nocturnos sobre misterios anclados en el agua, comparte este video con alguien que disfrute de estas historias y descansa. Que el murmullo de las olas te acompañe y que la respiración se vuelva lenta. El mar conserva sus secretos y ahora es momento de dejar que la noche lo haga también.